Derecho de la Competencia y Regulación Económica del Estudio Bullard, Falla y Escurra Abogados. Vamos a hablar sobre la reestructuración de los clubes de fútbol. Vamos a hablar también un poquito luego de los organismos reguladores, sobre, como ustedes saben, la elección de dos de ellos, de los presidentes de dos de ellos, que quedó desierta, y también un poquito de Doerran a propósito de las últimas noticias que se generan o que han surgido desde la Oroya. Los trabajadores no están, obviamente, no están contentos, aunque creo yo deberían estarlo, con la decisión de liquidar la empresa. Se darán cuenta a largo plazo que es la mejor decisión que se haya podido tomar, pero en fin, vamos a hablar también de eso más adelante. Gracias por estar con nosotros, doctor Bullard. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, lo que yo quería preguntarle es lo siguiente. El Estado hace una ley particular, una ley con nombre propio, para, a través de una especie de fast track o proceso muy rápido, ¿no es cierto?, llevar a los clubes de fútbol a un proceso concursal donde, a diferencia de lo que la norma dice o lo que la ley dice, la Junta de Acreedores no puede elegir ir a una liquidación, sino tiene que sí o sí elegir ir a una reestructuración. En ese proceso de reestructuración, la pregunta es, dado que solamente se tiene ese camino, ¿qué problemas podrían eventualmente surgir que no están contemplados, cuyas soluciones no están contempladas en la norma que dicta el gobierno, el Ejecutivo? Bueno, hay varios, ¿no? Pero el principal, vacíos, ¿no? Hay varios vacíos. O sea, el principal, más que un vacío, es una contradicción intrínseca en la norma, que es esta limitación a la posibilidad de liquidar, ¿no? Porque la verdad de la historia es que si los flujos de los clubes no dan para pagar la deuda, y hay indicios de que podría ser así, entonces no hay reestructuración posible. Entonces, en realidad, esto nos conduce a una suerte de entrampamiento sobre la posibilidad de resolver el problema. No se va a aprobar ningún plan de reestructuración, vamos a estar igual como estábamos en un inicio, con un alto nivel de deuda y sin una solución real. El otro problema que ha surgido en la discusión es la relación entre esta norma y el aspecto futbolístico, ¿no? Que es, creo que quienes hicieron la norma asumieron, sí porque sí, que efectivamente con la simple acción de la norma se suspendía la exigencia de las obligaciones y los clubes dejaban de perder puntos. Pero aparentemente no era así. Ahora han dado una resolución de la Federación Peruana de Fútbol que permite arreglar ese problema, pero en el fondo, el fútbol o la viabilidad del fútbol depende en el fondo de la performance deportiva de los equipos. Claro. Entonces, la verdad que la norma no terminaba de resolver el problema. Y ahora han llegado a una solución media híbrida en la cual, si el equipo se allana a la reestructuración, sí deja de, que sinceramente no entiendo la lógica desde el punto de vista legal, sí puede, digamos, si se allana, sí puede seguir jugando sin perder puntos, y si no se allana, sí pierde los puntos, ¿no? A ver, lo primero que usted menciona, que tiene que ver con las deudas de los clubes de fútbol, todos lo sabemos porque es información pública, son muy grandes. En el caso de algunos, me imagino, no tengo la información precisa, pero no sé si alguno de ellos las deudas exceden su patrimonio. No lo tengo claro, pero en todo caso las deudas son muy grandes y afectan de una manera muy importante su patrimonio. La pregunta es sobre lo primero que usted dijo. Si lo que se va a necesitar es liquidez, si lo que se va a necesitar es dinero, ¿cómo inyectar dinero en un proceso de reestructuración donde no se puede ir a una liquidación para eventualmente lograr que alguien compre ese club e inyecte dinero? ¿Cómo lograr esa inyección de dinero? Claro, es que la salida más lógica, si uno fuera al régimen concursal normal, es que los clubes tienen un asset o un bien muy importante que es la marca. O sea, el hecho de ser la U, o ser la Alianza, o ser cualquiera de los equipos, ¿no? Ese bien, sin embargo, no se puede vender porque no hay liquidación, no puede ir a un proceso de liquidación. Claro, no puede comprarlo a alguien que meta dinero. Entonces, los incentivos para meter dinero no existen en el esquema. Uno puede pensar esquemas imaginativos, pero es mucho más difícil. Si se permitiera la liquidación, lo que pasa es que creo que es lo que no se ha querido, uno podría vender, hacer algo parecido a lo que se ha hecho en Doerran, se podría vender el negocio en marcha, digamos, y la gran ventaja de la liquidación es que la liquidación dice, se paga hasta donde alcanza la liquidación. Entonces se vendía el club, alguien lo compraba, lo podía comprar como un negocio en marcha, y las deudas acababan. Ahí había que castigar la deuda porque te pagaban hasta donde alguien estaba dispuesto a pagar por licitar el club y quien estaba dispuesto a pagar. Hoy día ese esquema está trancado, eso ahí no está funcionando.
¿cómo va a ingresar la plata que los clubes necesitan? Entonces, o sea, las empresas administradoras, y a propósito, hoy se ha nombrado a la empresa administradora del club Sport Boys, que es la firma designada es Profesa Asesores y Consultores Sociedad Responsabilidad Limitada. Hoy ha sido publicada esta resolución en el Diario Oficial del Peruano, y Indecopi ha ratificado a Right Business, que ha sido la segunda empresa nombrada para administrar a la U, como el administrador temporal de Universitario de Deportes. Si no hay incentivos para lograr inyección de dinero, ¿cómo se lleva una reestructuración? ¿De dónde van a sacar plata los clubes? ¿O cómo es que el administrador va a hacer para poder conseguir, no sé si conseguir el dinero o lograr la reestructuración del club pagando deudas cuando no hay nada? O sea, pensamos que no puede ocurrir nada distinto a lo que ya viene ocurriendo. Es que yo creo que vamos a estar entrampados, ¿no? Y vamos a tener que ser muy imaginativos para bajo este esquema encontrar alguna salida, ¿no? O sea, lo que me explica un club como la U, la Alianza, tiene ingresos de $3 millones al año, más o menos. Aquí, o sea, los costos van a seguir siendo los mismos y los gastos también. Y claro, ese flujo a duras penas les alcanza para contratar jugadores, ¿verdad? ¿Cómo van a pagar deuda o deudas de esos volúmenes? La verdad que es bien complicado. Entonces, parece ser que la única forma es tocando su patrimonio. Es la única manera. Y el esquema no lo permite, ¿no? Entonces, en realidad la pregunta habría que hacer a los que hicieron la norma. ¿Qué estaban pensando en términos de poder rescatar los clubes en un esquema como el que se está presentando? Porque además, el problema de los clubes es un problema anterior, muy anterior, y tiene que ver con la estructura y propiedad de los clubes. O sea, la verdad, el verdadero problema es que los clubes no tienen dueño. Salvo el Cristal, no tienen dueño. Bueno, algunos ejemplos de otros equipos que han tenido, pero la U y la Alianza no tienen dueño. Sus comillas propietarios terminan siendo un grupo de dirigentes que funciona más como una estructura política. Entonces, no hay incentivo de negocio. El incentivo es pasar, tratar de obtener resultados deportivos, y finalmente no hay incentivos para una gestión eficiente. Entonces, el problema va a seguir siendo el mismo. El que entre en la reestructuración, si no cambia la estructura de propiedad, no va a arreglar el problema. Van a entrar unos administradores, digamos, que no sabemos, no sé si sabrán del negocio de fútbol. Me imagino que es un negocio que tiene sus particularidades, y eso creo que nos va a llevar al mismo sitio donde comenzamos. Vamos a terminar con la misma estructura, vamos a terminar con los mismos problemas, y no vamos a resolver el problema de fondo. Claro, el nuevo administrador va a tener las mismas herramientas que tenían los dirigentes para eventualmente poder solucionar problemas que no van a tener salida. Que yo creo que el punto es, el fútbol tiene que, ya ni siquiera es un tema de reestructuración, es un tema de renacimiento. Yo creo que el fútbol tiene que reestructurarse a tal nivel que tiene que desaparecer lo que existía y aparecer algo nuevo. Okay. Y yo creo que el esquema no lo permite. Ya, entonces la pregunta es, en medio de este esquema, donde un poco el administrador o el administrador temporal va a estar atado de manos, ¿qué soluciones pueden existir dentro de lo que ha dictado el Ejecutivo? Porque, claro, hay un proceso de reestructuración que va a aprobar la Junta de Acreedores. Ese proceso de reestructuración va a tener que ser aplicado por el administrador. Teóricamente, el administrador, digamos, la administración del club va a tener que aplicar un plan que va a ser aprobado por la Junta. Si la Junta no aprueba plan, se acabó el proceso y regresamos al mismo punto en el que estábamos antes. Pero ¿a dónde regresamos si no se puede liquidar? No, es que regresamos nuevamente al esquema, y ahí hay un problema de interpretación de la ley. Yo sostengo que mientras esta norma, este decreto de urgencia está vigente, no se puede liquidar el club. Gonzalo de las Casas ha sostenido que si no le aprueban, entonces sí puede ir a liquidación. Pero es una ley distinta. Que entra la ley distinta, y justamente lo que la norma dice es, mientras esté vigente esta norma, solamente se aplica lo que dice esta norma y no se aplica lo otro. Entonces van a tener que esperar que cese la vigencia de esta norma y entre en vigencia para los clubes nuevamente el régimen normal, y ahí solicitar de nuevo una insolvencia, y volvemos a comenzar y estamos nuevamente al comienzo. Es la misma historia que venimos pasando hace años, que no se arregla, y yo creo que va a seguir. O sea, ¿usted cree que existe la posibilidad de que la Junta de Acreedores no pueda aprobar un plan de reestructuración, dado que quienes elaboren el plan de reestructuración no van a tener las herramientas para reestructurar la empresa? Si yo no tengo un flujo, ¿qué voy a reestructurar? Y yo no sé de dónde van a sacar el flujo, o qué decisión brillante van a tomar los equipos, traer a Messi o algo por el estilo, claro, para poder cambiar las cosas tan radicalmente que el negocio se vuelva negocio. ¿Sí? ¿Y vendiendo parte del patrimonio? Podrían eventualmente tratar de vender parte del patrimonio para pagar algunas de las deudas, pero de nuevo, regresamos al mismo esquema, no hemos cambiado la estructura de propiedad del club. Es decir, yo lo que creo que se requiere es
finalmente vender lo más importante, que es la marca, que lo compre alguien que lo pueda gestionar, que esté dispuesto a meter plata y que lo tome ya libre de deuda. Ya, pero para eso hay que ir a una liquidación. A eso hay que ir a una liquidación. Y eso no se puede. Y eso no se puede. Ok, entonces ¿usted cree que finalmente el Ejecutivo puede eventualmente dar marcha atrás con esa norma? ¿Cree que esa es una posibilidad? Yo creo que está demasiado jugado, es decir, todo esto se explica por un problema más mediático que jurídico o económico. Acá alguien quiere salvar a los clubes y él se quiere salvar al fútbol y se quiere rescatar al fútbol más allá de las posibilidades económicas y legales que tiene. Entonces, la verdad que irse para atrás es bien complicado. Yo soy partidario de que mejor es un final horrible que un horror sin fin, y yo creo que seguimos metidos en un horror sin fin. Y yo creo que tarde o temprano va a pasar y esto no va a haber arreglado el problema del fútbol y vamos a seguir sin ir al mundial, que va a ser una consecuencia del mal manejo económico que tienen los clubes, porque de ahí salen los jugadores. Entonces, en el fondo, vamos a terminar en el mismo problema, ¿no? Ok, si es que tengo tiempo, volvemos a este tema que ha sido el tema principal por el que lo hemos convocado, pero aprovechando también la coyuntura y aprovechando que usted es experto en el derecho de la competencia, en regulación también, quería tocar dos temas más. Otro que tiene que ver con el mismo tema y es el proceso concursal en que está inmerso Doberran. Se da una liquidación en marcha y ya sabemos cuáles son las consecuencias.